Pues ya han visto el repaso que hemos hecho de todos los eventos que hemos tenido en nuestra diócesis en este mes de enero y, como saben, esta segunda parte siempre conocemos las distintas instituciones, delegaciones que forman nuestra diócesis, además de instituciones y delegaciones, bueno, todo lo que comprende nuestra diócesis, templos, parroquias, la vida consagrada, pero en este caso, como ven, están leyendo aquí Instituto Superior de Ciencias Religiosas de nuestra diócesis. Es lo que nos toca en este programa del mes de enero. Vamos a conocer lo que popularmente se le llama ISCRA. ¿Y con quién mejor que con su director, Alejandro Holgado, párroco de Espera, también del Coto de Bornos, director de este Instituto Superior de Ciencias Religiosas, asidonense, pero también profesor de este instituto. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús, muy bien. Decir que nos ven sin mascarilla, está a la distancia reglamentaria, siempre cumpliendo las medidas impuestas por las instituciones públicas, cumpliendo esas medidas higiénico-sanitarias. Y bueno, hablar lo primero, para el que no conozca este Instituto Superior de Ciencias Religiosas, se imparte el grado de Ciencias Religiosas, el DECA. Cuéntanos un poquito sobre este Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Muy bien. Pues bueno, muy sencillo, es un instituto que ofrece el grado en Ciencias Religiosas, son 4 cursos, entonces se va haciendo cíclicamente y se ofrece para aquellos seglares, también religiosos, religiosas, que quieran obtener este grado, que luego les puede servir pues, de distintas maneras, es un servicio, ministerio pastoral, en apostolado, en sus movimientos, en hermandades, etcétera, ¿no? Porque la finalidad es esta, la formación, ¿no? Hacer que el misterio de Dios y todo lo que Él ha creado a su luz, y desde la revelación, enfocar el sentido, todas las realidades naturales, ¿no? Del trabajo, de la doctrina social, de la familia, del matrimonio, de la educación, es decir, todas las realidades humanas, ¿no? Y a partir de ahí, desde este misterio, desde la revelación del misterio de Dios, ¿verdad? Pues ofrecer esta formación que ayude, ¿no? Ayuda a la vivencia del encuentro con Dios, pues, cómo no conocerle mejor, ¿no? Y luego ayuda a la misión de la Iglesia, ¿no? Pertenecemos, estamos afiliados a la Universidad Pontificia de Salamanca, y todas las normativas y todos los títulos pues están homologados por ella, ¿verdad? Y históricamente pues empezó en el año 2005, si no recuerdo mal, un primer equipo que era el director don José Manuel Sánchez Romero, el que yo creo que estuvo 10 años y al que hay que agradecerle, pues ha sido el alma mater de los comienzos de la fundación y el que vaya cogiendo fuerza este instituto, ¿no? El que buscó profesores, el que fue el que trajo, me contaba un día, dice, mira, a mí me tocó traer a don José Mazuelos. Y luego fue el obispo. El que fue obispo de Asidónez Jerez fue profesor de ISCRA. Claro. Primero empezó como, él venía de Sevilla a dar clases aquí, y luego dijo el Papa, pues ya te va a quedar de obispo, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Entonces hay que, bueno, agradecido, ¿no? Porque te encuentras ya, pues la revista Asidonense en marcha, todo este engranaje, digamos, de profesores, que también hay que agradecer muchísimo, ¿no? Bueno, al equipo que tuvo José Manuel, pero luego vino Pablo Gómez Mateos con su equipo también, y ahora sigue como jefe de estudio, como profesor, por una gratitud grande. Lo mismo a los profesores, porque, claro, dar clases aquí por las tardes supone que tú ya tienes otras tareas de enseñanza en institutos, en el seminario, y ahora tienes que sacar tiempo para preparar y dar clases por las tardes, que el horario habitual era de 5 a 10, con lo cual requiere un sacrificio, algo que realmente pues no se hace más que por vocación, ¿no? Nuestra vocación es eso, que Cristo Maestro enseñe a través de nosotros, ¿no? Y que haga partícipe de lo que comunica, ¿no? Para que fe y vida nunca estén divorciadas, sino vayan cada vez más en sintonía, ¿no? Este matrimonio fe y vida, crezca, y eso es el testimonio, y es nuestro lenguaje, porque el lenguaje de la Iglesia o es testimonio o se lo lleva el viento, ¿no? Hablamos de, bueno, el que nos esté viendo se estará preguntando, ¿cómo podemos encontrar el instituto? Está aquí en el obispado, en la parte derecha del obispado,
entra en la parte derecha, pero además tiene su página web y tiene su revista también, que a eso iba, que también tiene su revista, que quiero que me expliques un poco, ¿es mensual, es anual? No, no es una revista de tipo, no sé, publicista, de dar a conocer, ¿no? Sin más, sino es una revista que está al servicio del estudio, es decir, ahí se publica, podemos decir que son 2 líneas, se hace anualmente, puede tener unas 250, 280 páginas, y gratuita, y es simplemente un instrumento al servicio de dar a conocer contenidos, ¿no? del estudio en 2 líneas. Una línea que yo me gusta llamar asidonense, de asidoneidad, es decir, de historia de la Iglesia en Jerez. Y ahí entra pues bien el ámbito devocional popular, pues, estudios sobre la historia de alguna hermandad, por ejemplo, ¿no? O la devoción a, no sé, la Virgen de tal o el Cristo de cual, ¿no? De historia de Jerez, pues la catedral, de la iglesia de San Miguel, ¿no? De sitios emblemáticos, y en ese sentido colaboran mucho alumnos del seminario y alumnos del Instituto de Ciencia Religiosa, del ISCRA, porque a veces sus trabajos finales, que son una especie de tesina, una especie de memoria final, pues forma parte de esos artículos que se publican. En esa línea, digamos, histórica y de asidoneidad, ¿no? De aquí, de nuestra diócesis. Y eso se complementa luego con contenidos más del misterio de la fe, de la teología, de la filosofía. Y ahí son artículos, por ejemplo, la ponencia que suele haber cada año, el acto académico de Santo Tomás de Aquino. El año pasado, pues, vino un ponente, habló de Newman, nos dejó su ponencia, pues ya tenemos ahí, ¿no? Entraría en esa revista. Es Exacto. decir, La semana de teología, digamos, que se hace cada año, en el mes de septiembre. Pues si no todos, porque a veces hay ponentes que dicen, mira, yo no lo tengo preparado para publicar, bueno, pues, pero la mayoría, por ejemplo, este año 3 de 4, pues nos han pasado su escrito y se publica también, con lo cual va a fortalecer el plan pastoral de ese curso, digamos, porque va con el tema de la Semana de Teología. Digamos que es una revista no de noticias, sino de conocimiento. De conocimiento, exacto. De conocimiento, sí, de reflexión, de ensayo, de artículos. Además, Alejandro, seguro que nos estará viendo algún alumno tuyo, seguro, y nos estará diciendo, bueno, que también es experto en moral, además de director, es experto en moral, doctor en teología moral. Eso y yo creo que es momento de aprovechar. Además, hay temas de actualidad que tratar en el aspecto de la moral cristiana, como es la eutanasia y también el tema de la vacuna, con esta pandemia que estamos viviendo. Son 2 temas bastante fuertes y de primerísima actualidad. La eutanasia, un poco desde el punto de vista moral, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo nos puedes orientar? Y bueno, además con esta ley recién aprobada y tal, pues está de actualidad, ¿no? Muy fuerte. Bien, bueno, tengo que decir de entrada, yo nunca he dado la asignatura, o sea, la moral se divide en, podemos decir, 2 o 3 partes, ¿no? Moral fundamental, teología moral fundamental, fundamentos teológicos de la moral, ¿no? Teología moral especial, que ahí es donde entran estos temas de moral de la persona, moral de la vida, bioética, y luego vendría la teología moral social. Yo nunca he dado clase de moral de la vida, de bioética, ¿no? Alguna charlita, como mucho, ¿no? Yo me he dedicado más a la moral fundamental, ¿no? Que da las claves, te da los fundamentos, pero luego, claro, todo el detalle del aterrizaje concreto, pues lo hacen otros, ¿no? El año pasado, pues aquí lo dio, esa asignatura la daba don José Mazuelo, ¿no? Que es paramédico, con lo cual como yo no puedo pretender llegar a los talones, nada. Ahora, es un tema que ya lleva tiempo, ya la Iglesia se ha pronunciado hace mucho tiempo, no sé, Evangelium Vitae, del año 95, de Juan Pablo II, ¿no? Que es una maravilla de con los números específicos, 64-67, sobre la eutanasia. No han perdido actualidad, siguen estando ahí, como un referente muy claro, ¿no? Y ahora ha salido este documento, en el mes de julio pasado, Samaritanus Bonus, el buen samaritano, sobre la eutanasia, de la Congregación Presbiteriana de la Fe, pero firmado también, aprobado por el Papa Francisco. Si te parece, perdona Alejandro, sí, si lo puedes hacer mirando acá, porque para que interese, no para que nos esté viendo, diga, quiero enterarme bien de este tema. Sí. Bueno, pues básicamente, ¿cómo podemos resumirlo o decir algunas claves fundamentales? Porque es verdad que hay mucha confusión. Se lee en internet cosas encontradas, enfrentamientos, discusiones, debates,
te encuentras a veces cristianos que te dicen, no, yo estoy en mi hermandad, cuando llega a procesión pues cojo mi pértiga, mi cirio y tal, pero luego dice, no, pero cuando está muriendo mi padre, pues para que no sufra, que lo eutanasian, por compasión, ¿no? O sea, qué curioso, ¿no? Porque si uno quiere saber si algo es conforme a la palabra de Dios, dice, oye, el criterio que tú estás aplicando en la práctica, proyéctalo sobre el Evangelio y redáctalo según ese criterio. A ver qué parábola del buen samaritano te sale. Te sale la parábola del samaritano, que llega uno de Samaria, se encuentra uno que le han dado una paliza, que está medio muerto en la cuneta, desangrándose, lleno de magulladuras, y tú qué le dices, oye, ¿te duele mucho? Sí, pero mucho. ¿Tú quieres dejar de sufrir? Sí, pues tengo un remedio, me compadezco de ti. No tenemos aquí otra cosa, no hay calmantes, no hay nada. ¿Qué tenemos? ¿Tú quieres que tu familia sufra? No. Pues vamos, no se van a enterar. Date la vuelta, te doy un garrotazo por atrás. Y no lo ha visto nadie. Y además, por caridad. Es que lo he hecho porque Dios es amor. Oye, esto es una ironía. Esto es terrible, ¿no? Porque nos cargamos. O sea, ¿qué hizo el buen samaritano? Se bajó de la cabalgadura, puso a cuestas al enfermo, lo llevó a la posada, pagó por anticipado, antes le había echado aceite y vino, que eran los cuidados de entonces, ¿no? Es decir, somos los del buen samaritano, no podemos pervertir las parábolas de Cristo de esta forma, ¿no? Sería terrible. Esto es verdad, el tema de la eutanasia tiene muchos niveles. Hay un nivel que es común con el que no tiene fe, es un nivel científico, terapéutico, hospitalario, sanitario, laboratorios, etcétera, ¿no? De investigación. Este es un nivel, pero luego hay un nivel antropológico, es decir, ¿qué idea tenemos de la persona humana como para pensar que la eutanasia es un bien para ella? Es curioso, ¿no? Porque se ha obviado el debate. ¿Cuál es el argumentario a favor de la eutanasia? Porque es tan rotundamente inhumano, tan falsamente compasivo y tan monstruoso, ¿no? ¿Quién dice esto ahora en favor de las personas que se sienten más inútiles y más descartables, ¿no? Es decir, puede haber personas incurables, pero nunca puede haber nadie que sea incuidable, ¿no? Hay un juego de palabras en inglés, ¿no? Ahí está la frase, sobre todo. Se juega con las palabras en inglés, ¿no? Cure a care, ¿no? Que escrito solo cambia la U con la A, ¿no? Curar y cuidar. Hay quien no se puede curar, por desgracia, todavía. Y ya es una tragedia, ya es triste, ya es una cruz, pero no hay nadie que no se pueda cuidar. Tuvo que venir la película Campeones a ponerlo claro con los síndromes de Down. Y ahora ves un síndrome de Down y te quitas el gorro. Se hizo muy famoso. Pero no nacen. Y viral sobre Pero no nacen. Exactamente. O sea, siguen sin nacer. O sea, tan diabólica es la cultura de la muerte que bajo capa demagógica se van colando los sofismas y crea una cultura, una manera de pensar, tan diabólica eso como el silencio de los buenos. Porque es muy cómodo, bueno, mientras no me toque a mí, es muy de Pilatos esto, ¿no? Pero esto no me toca. ¿Cómo que no me toca? Te puede tocar en cualquier momento. Mira ahora con el COVID. Pero no hay una persona humana que sea inútil en ningún estado, ni en el estado fetal, ni en el estado recién nacido, ni en el estado vegetativo. No es inútil, porque si no estaríamos diciéndole a Jesucristo que ¿para qué llegó a la 14ª estación del Vía Crucis? Le hubiésemos puesto la eutanasia en la 3ª y oye, ¿no? Eso que ganamos. Lo único, claro, nuestra tierra nos hubiésemos perdido las procesiones, porque, o sea, hablando ya en serio, los motivos por los que Jesucristo nuestro Señor llegó hasta la última estación del Vía Crucis son los motivos que hacen que el sufrimiento tenga un sentido, y ayudar al enfermo con el amor, con el cariño, con la ternura, con el acompañamiento, con la oración, con la presencia,
estando al pie de la cruz, como estuvo María al pie de la cruz de Cristo, con San Juan. Mira que San Juan estaba un poco atemorizado, pero yo creo que la Virgen le echó un pellizco allí. Tú no te vayas, niño, ven para acá. Quédate aquí, la Magdalena, ven para acá. Que estamos con Él, ante Él. Es decir, cuando acompañas a un enfermo terminal, que puede ser un niño, un joven, estás ante Cristo en la cruz. Lo que hicisteis a uno de estos, mis más humildes, pequeños hermanos, ¿no? A mí mismo me lo hicisteis. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la fe, es muy fuerte que pensemos que se puede hacer compatible, ¿no? Voy de procesión con la amargura, o sea, voy de procesión con la Virgen de los Dolores, o la Virgen de la Soledad, o la Virgen de las Angustias, o la Virgen de la Esperanza, y el Cristo del Nazareno con la cruz a cuesta y tal, y al mismo tiempo dice, bueno, pero cuando llega el sufrimiento, pues lo ventilamos rápido, que no sufra, porque hay que tener calidad, o sea, solo es vivible la vida que tenga calidad, según el concepto de calidad de vida que hemos sancionado nosotros por decreto ley. No, perdonad, no hay vida que sea inútil, no hay etapa de la vida que sea inútil. Es más, Jesucristo, el favor más grande nos lo hizo cuando no podía mover un dedo, clavado en la cruz. Dicen que el clavo pilla el nervio medio, que la mano se te encoge, no puedes mover, es un dolor terrible, pero te quedas atado a la cruz, no puedes mover. Su libertad acepta un límite, pero llenando de amor ese límite nos salva. Nunca es más fecundo que cuando dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, el que yo te doy, de esta nueva vida que brota de un sufrimiento vivido por amor y ofrecido por amor. Entonces, ayudar a la persona a prepararse para el momento más importante de su vida, con el que corona toda su historia personal, aunque sea el más débil, más resquebrajado, ¿no? Ayudar, esto es una obra humana y cristiana que tenía que ir en sintonía. ¿Cuánta gente ha echado de menos en esta pandemia, en la parte más triste, primera de tantos fallecidos, ¿no? Ha echado de menos en la residencia de ancianos aquellas hermanitas, congregaciones que se fundaron en el siglo XIX, porque el Estado no podía atender a estas personas. Y no había otros medios, pero estaban con amor, haciendo la ofrenda que a veces voluntariamente no podía hacer la persona, porque no podía pensar en ese momento, porque no tenía conciencia o porque tenía un dolor terrible, pero estaba ayudándola a hacer un sacrificio fecundo y un amor redentor, ¿no? Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, dice Pablo, ¿no? La Salvifici Doloris de Juan Pablo II no ha perdido actualidad, siendo del año 84, justo 3 años después del atentado de San Juan Pablo II. Escribe las catequesis sobre la teología del cuerpo y después, en el 84, el colofón, Salvifici Doloris. Yo recuerdo, esto es una anécdota, ¿cómo decirlo? Bueno, una imagen, ¿no? Pero para mí ha sido muy gráfica y la he podido utilizar a veces en momentos de atención pastoral, así, personas terminales, ¿no? Y con su familia, ¿no? Me acuerdo que en un terremoto de estos que sale en la tele, un terremoto terrible, un montón de edificios derrumbados, de escombros, ¿no? Y se veía en la imagen los bomberos gritando con megáfonos, ¿no? Hacia las piedras gritaban, ¡hay vida ahí debajo! ¡Hay vida ahí debajo! Y a veces sí, salía, y un triunfo, después de 72 horas, hemos sacado una niña de 8 años, hemos sacado un anciano de 70. Bueno, y parece que solo hay vida fuera de los escombros. Hay personas que llegamos a un momento que ya se ve, que empiezan las goteras, empiezan a resquebrajarte, y a veces se te viene abajo el edificio externo, porque somos frágiles vasijas, dice Pablo, ¿no? Pero dentro llevamos un tesoro, el don de una vida. Yo he quedado bastante claro el tema de la eutanasia. Otro de los temas de primerísima actualidad, lo estábamos diciendo, era el tema de la vacuna. Además, en diciembre, si no recuerdo mal, salía ese documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, donde se hablaba de el punto de vista moral cristiano,
con las vacunas, una vacuna que va a ser capaz, esperemos, de erradicar este virus que está entre nosotros, ¿no? Sí, es verdad, el 21 de diciembre sí, se publicaba esta carta, aprobada también por el Papa Francisco, ¿verdad?, de la Congregación Pernoctina de la Fe, que es una especie de respuesta a una pregunta. Es verdad que la pregunta es muy concreta, muy precisa, y quizás no es exactamente la pregunta que muchos oyentes o que nos estén viendo, ¿verdad?, puedan tener ahora en el corazón, ¿no? La pregunta que se le formula al Vaticano es: ¿es ético aceptar una vacuna que ha sido, en cuyo proceso de investigación se han usado unas líneas a partir de células que proceden de fetos que han sido abortados? En concreto, porque se ha dicho de una que utilizaron 2 fetos abortados en el siglo pasado y tal, ¿no? Es una pregunta muy, muy precisa desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista también moral, ¿no? Pero la carta, la Congregación Pernoctina de la Fe aprovecha, ¿no?, esta ocasión para dar una visión un poquito más amplia y dar también una orientación ética a cualquier cristiano, ¿no? Básicamente lo que viene a dar como respuesta es esto, ¿no? En primer lugar, respecto al aborto del que proceden esos fetos, del que proceden esas investigaciones, viene a decir, en primer lugar, el que se pone esa vacuna, no habiendo otra, evidentemente no está cooperando formalmente al mal del aborto, ni siquiera de una forma que puede decir tenga una responsabilidad, ¿no? Usted no decide sobre esos procesos, esas acciones que son en sí mismos negativos o que son ilícitos, ¿no? Entonces, usted no hace mal, pero dice hay que aprovechar para decir, tendremos que pedir a las industrias farmacéuticas, a los investigadores, a quien está detrás de ello, a quien los subvenciona, a los estados, tenemos que pedir que todos los eslabones de la cadena que forman parte de este proceso de investigación, sea en este tema de la vacuna o en cualquier otro, ¿no?, que todos los eslabones tengan garantías éticas, porque si tú tienes un barco aquí amarrado en la bahía con unos eslabones enormes, gigantescos, pero hay uno que es un alambre, por ahí se nos va el barco, por ahí se nos va la moral, ¿no? Y entonces ahí se trataría ya de construir en positivo, con el respaldo, digamos, del Vaticano, investíguese y búsquese siempre procesos que todos los eslabones, cada paso, sea éticamente irreprochable. Es un poco, sí, el resumen de esa carta, ¿no? Y luego al final, claro, insiste, por el bien común, pues ahí está recomendación, ¿no?, de vacunarse para no ser portador, no ser fácilmente alguien que puede infectar a otro de algo tan grave como es la COVID-19, ¿no? Entonces insiste ahí en el bien común. Que luego el Papa Francisco estos días salió en las noticias, ¿no?, que decía antes, yo me voy a vacunar por el bien de los demás. Pues evidentemente. Que puede tener efectos secundarios. Ojo, eso ya no es la pregunta de esta carta, Los efectos secundarios, o los efectos que pueda tener a largo plazo. Eso no es lo que se ha preguntado ni lo que está respondiendo. ¿Que toda vacuna puede tener efectos secundarios? Probablemente sí, pero es tan grave las consecuencias que tiene el virus de la COVID-19 que hace que merezca la pena, que si hay unas ciertas garantías, como ofrecen estas vacunas actuales, merece la pena ponérsela. Y se hace recomendable. Que alguien dice, no peca si alguien dice, yo no me la pongo. Ahora, dice la carta esta, pero usted tiene que poner en acto entonces todas las medidas de seguridad al extremo para que usted, en caso de que se contagiara, no contagie a nadie. Al fin y al cabo es ver ese amor al prójimo, ¿no?, pensar en el prójimo. Claro, siempre. Porque en el fondo, ¿por qué puede decir uno, yo no me la pongo, yo no me quiero poner la vacuna? Hombre, si no tengo información suficiente, si es que hay ciertas dudas razonables, bueno, usted puede esperar, puede ser prudente, etcétera. Pero no hay que olvidar que la prudencia, decía Santo Tomás de Aquino, no es la virtud que sirve a mi egoísmo práctico, sino es la virtud que me ayuda a elegir en cada caso concreto la acción excelente. Y la acción excelente siempre pasa por el prójimo. No una falsa compasión como la eutanasia, sino una auténtica compasión. No te voy a poner en riesgo inútilmente, entonces corro el riesgo yo, cuando hay proporción, ¿verdad? En ese sentido, en el fondo es lo de San Agustín, ¿no? Si me la pongo es por amor, si no me la pongo es por amor, ¿no?
pero se hace recomendable, ¿no? Se hace recomendable. Uno no peca si no se la pone, pero si peca si no pone entonces otras medidas profilácticas que te protejan a ti, que te protejan a los demás, evidentemente. Sí. Pues muchas gracias por atendernos, Alejandro. Yo creo que ha quedado bastante claro dos temas de primerísima actualidad desde el punto de vista moral, y además hemos conocido este instituto que está aquí presente en nuestra diócesis, y ya saben, ojalá se pudieran hacer jornadas de puertas abiertas y se pudiera dar aquí, oye, vamos, tomamos algo y os presentamos profesores y demás, ¿no? Gracias a vosotros. Además, bueno, recordar que, bueno, ya es un poco tarde, creo, Alejandro, para apuntarse, pero bueno, el curso que viene, si Dios quiere... Para el segundo cuatrimestre, que empieza ahora en febrero, eso sí, a mitad de febrero, la tercera semana de febrero empieza el segundo cuatrimestre. Tú puedes entrar en la web isca.es, puede ver la asignatura del segundo cuatrimestre, si le interesan, puede o bien llamando por teléfono, informarse, o venir aquí a la secretaría martes y jueves por la tarde, 6 a 8, venir aquí para formalizar la matrícula. Muchas gracias, Alejandro. A ti. Bueno, nosotros ya saben, tras este repaso y conocer este Instituto de Ciencias Religiosas Asionenses, nos marchamos en este mes de enero y les esperamos en febrero. Hasta la próxima.